Hola a todos, mi nombre es Juan David Ortega Aguirre, soy psicólogo especialista en gestión del talento humano, en dirección de proyectos. Trabajo para la Fundación Ceres, soy director de la Fundación Ceres. Acompañamos de manera integral a nivel de salud mental a personas, grupos y empresas. Y adicional acompaño en el municipio de Medellín el acompañamiento a contratos como supervisor para el acompañamiento integral a personas mayores. Hoy nos convoca un tema y es la comunicación asertiva para la vacunación infantil. Quisiera iniciar hablando en general en términos de qué es la comunicación y qué la compone, haciendo un esbozo, una introducción corta de qué compone la comunicación y de qué consta, ¿cierto? En este caso, la comunicación es un proceso que se da de manera de interacción, es una herramienta que tenemos los seres humanos, también las organizaciones, que tienen los animales, y es un elemento que trabaja de manera integrada con otros aspectos para transmitir una información desde un emisor hasta un receptor por medio de un canal, ¿cierto? A esta comunicación la van a integrar algunos elementos fundamentales. La primera es el emisor, ¿cierto? Aquí es importante entender que el emisor es el responsable de codificar el mensaje, de enviarlo al receptor. Aquí quiero hacer un zoom y por eso está subrayado y es, nosotros podemos tener claro el mensaje que vamos a transmitir, pero es importante pensar a quién se lo vamos a transmitir, ¿cierto? Que sería el receptor. Pero aquí es importante entender cuál sería ese mensaje, cómo lo puedo construir y cómo lo puedo entender de manera que me sea más sencillo, más fácil transmitirlo, encontrando la herramienta o la fuente adecuada para que llegue al receptor de la manera adecuada, ¿cierto? El emisor puede ser una empresa, puede ser un grupo, puede ser una persona, puede ser una organización. Yo me atrevería a decir que hasta los animales, y de hecho los animales, incluso las plantas comunican. Aquí sería entonces que también participa de la comunicación un receptor, que acá también haría un zoom importante y es quien interpreta el mensaje. Es la persona o la entidad que recibe y decodifica el mensaje enviado por el emisor. Su papel es fundamental, ¿cierto? Ya que él lo que hace es recibir ese estímulo que nosotros le enviamos, ese estímulo exterior, ya sea a través de, ahorita lo vamos a ver en el canal, pero van a haber muchas herramientas por las cuales va a recibir el receptor la información. Lo que va a hacer es interpretar todo este contexto, interpretar el mensaje, decodificar el mensaje y hacer su propia lectura de ese mensaje, de lo que necesita entender del mensaje, ¿cierto? Es claro que le tenemos que entregar las herramientas suficientes al receptor para que capte de una manera más indicada, más acertada el mensaje que queremos a llegarle a él, ¿cierto? Aquí sería importante también entender el mensaje. El mensaje no solamente son las palabras, el mensaje es las ideas, las emociones, los pensamientos, los sentimientos que se transmiten y no siempre a través de palabras como le decía inicialmente, sino también se puede transmitir de manera escrita, ¿cierto? De manera verbal, de manera no verbal. Eh, y esto generalmente, y sería lo ideal, tendría que tener una conexión, una interacción o tendría que eh, tener coherencia, ¿cierto? Que si transmito un mensaje a través de palabras, mis gestos estén relacionados con esas palabras que transmito y con ese mensaje que quiero llegarle a los otros, ¿cierto? También es importante entender que hay un canal y ese canal puede ser oral, escrito, tecnológico, y el canal puede afectar de manera significativa el mensaje que queremos transmitir. Por eso también lo quiero poner resaltado y es por un tema importante y es que si no utilizamos el canal adecuado para llegar a esas personas, seguramente el mensaje que queremos transmitir va a tener una afectación significativa, ¿cierto? Entonces el canal puede ser oral, escrito, tecnológico, puede ser por medio de un correo electrónico, puede ser por redes sociales, ¿cierto? Aquí no podemos satanizar ninguno de los canales. No quiere decir un canal es más correcto, un canal es menos correcto, sino la forma en la que yo selecciono el canal, teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta el receptor y teniendo en cuenta la necesidad, ¿cierto? Ahorita tenemos muchas herramientas para transmitir mensajes, tenemos muchos canales para transmitir mensajes y se nos facilita de cierta manera, incluso posterior a la pandemia, se nos facilita un poco utilizar canales incluso tecnológicos para llegar
a nuestro grupo de trabajo, a nuestros pacientes, a nuestros amigos, a nuestra familia incluso, a nuestros grupos sociales, pero aquí es importante tener en cuenta que no siempre es el canal correcto, ¿cierto? Por ejemplo, yo no puedo utilizar el WhatsApp como una herramienta o como un canal electrónico indispensable para transmitir mensajes importantes. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos que tener en cuenta que el mensaje que debo transmitir a través de estos medios debe ser corto, debe ser legible, aquí no hay emociones, no se puede tener interpretación, no puedo generar una conversación seria, no puedo tener un hilo conductor, digamos, lo suficientemente largo, no puedo sostener una conversación porque la idea, si el mensaje es importante y necesita una interacción, es encontrar un canal distinto en el que al escucharnos logremos llegar a unos consensos importantes. Por eso el canal debe ser tan fundamental que nosotros tengamos la perspicacia para identificar cuál es el canal correcto para llegar al público que necesito llegar, ¿cierto? Y aquí es importante, me devuelvo entonces al receptor. En el receptor es supremamente importante a quién quiero llegar. En este caso, ahorita más adelante vamos a entender un poco por qué hago esta salvedad y es nosotros necesitamos llegar a niños, necesitamos llegar a padres, ¿cierto? Esto es importante tenerlo en cuenta porque necesito saber que el niño tiene unas formas de comunicar y que el padre tiene unas formas de comunicar, porque el padre está transversalizado por un contexto social y unas emociones del momento, por unos aprendizajes previos y unas construcciones sociales, y el niño tiene unas formas de construir pensamiento distintas a las mías, que ya ahorita vamos a hacer un poquito más de zoom en este aspecto. El código es el conjunto de símbolos, reglas que se utilizan para decodificar el mensaje. Y esto está supremamente relacionado con el lenguaje corporal, con la cultura, con las señales, con los idiomas. Digamos que esto transversaliza de manera significativa el mensaje y es porque el código nos habla de algo simple. Un ejemplo puede ser tonto, pero es importante tenerlo en cuenta. Dos personas que hablan un lenguaje distinto, que hablan un idioma distinto, deben encontrar un canal adecuado para poder llegar el mensaje del punto A al punto B, ¿cierto? No quiere decir que no se puedan comunicar. El hecho de que tengan un código distinto, un lenguaje distinto, un idioma distinto, una cultura diferente, no quiere decir que no puedan comunicarse, todo lo contrario. No se exige encontrar los canales correctos, los códigos correctos. Y el contexto también puede afectar, ¿cierto? Es el entorno, la situación, aquí están las experiencias previas, los aprendizajes de las personas, la cultura, como lo mencionaba ahorita. Eh, y esto puede afectar de manera significativa. A veces queremos transmitir un mensaje en un contexto inadecuado, por ejemplo, en una estación del metro, durante un viaje largo, a través de una llamada telefónica que tenemos mala señal y de pronto no es el canal adecuado. Eh, digamos que también estaría una oficina en medio de una reunión. Digamos que necesitamos encontrar y conocer si el mensaje es importante, si el mensaje es fundamental, posterior a evaluar todas las situaciones previamente habladas, conversadas en este video, sería también importante entender el contexto que vamos a utilizar o que vamos a implementar para poder transmitir de manera correcta el mensaje, ¿cierto? Entonces miren que acá nos hablan de cultura, lugar, experiencias previas. Las relaciones entre el emisor y el receptor pueden influir de manera significativa, incluso a veces nos tocará encontrar un intermediario que nos ayude, por ejemplo, en temas de un divorcio, generalmente de una persona intermediaria que nos ayuda a encontrar o a transmitir el mensaje de A a B, porque nos ayuda a codificar el mensaje de una manera más amena, menos amenazante, que nos ayuda a que la otra persona, que el punto B, logre entender el mensaje del punto A sin una afectación del mismo, ¿cierto? Tener claro que el receptor permite identificar el canal, el código y el mensaje correcto para llegar de manera accesible el mensaje que queremos transmitir. Escuchar los miedos, las experiencias, las expectativas, explicar de manera clara a los niños y niñas, así como a sus padres, puede generar una experiencia positiva y educativa. En este aspecto es importante tener en cuenta algo y es que nosotros podemos tener en nuestras manos la construcción de un miedo significativo a un entorno de salud o una experiencia positiva en un entorno de salud. Porque así como ahorita hablamos del contexto como experiencias previas, nosotros también podemos ser una experiencia previa para el futuro de esa persona. Entonces, aquí es como llegamos con el mensaje, cómo queremos transmitir y cómo somos tan
cómo logramos identificar el canal correcto, que a esta persona le quede claro lo que queremos transmitirle en temas de vacunación, porque es importante la vacunación, pero que también para el niño genere una experiencia educativa y una experiencia positiva, entendiendo que se trata de autocuidado, cómo nosotros logramos llegar a ese niño para que el niño entienda que es una experiencia de autocuidado, ¿cierto? Que no es una experiencia negativa, que no lo estamos transgrediendo, que no es una experiencia mala, que no lo queremos violentar, sino todo lo contrario. Queremos acompañarlo en un proceso de sanación o en un proceso de protección y que él logre entender este contexto como, en lugar de algo negativo, algo positivo de construcción. Aquí quiero plasmar un video, quiero, perdón, proyectar más bien un video en un contexto familiar con un niño, cómo podríamos utilizar la comunicación correcta digamos, en el entorno incluso familiar. Hija, ¿qué tal tu primer día de clases? Estuvo bien, creo. No lo sé. Cuando ves a alguien, ¿no te has preguntado qué sucede en su cabeza? Todos lo vieron, ¿verdad? Sí, ajá. Le pasa algo. Averiguaremos lo que pasa, pero con apoyo. Hazle señas al esposo. Buen pase para Reeves, quien entra por el centro y logra... Nos está mirando. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? Lo siento, señor. Nadie escuchó nada. ¿Sacar la basura? ¿El asiento del sanitario? ¿Qué? ¿Qué quieres, mujer? ¿Qué? Hazle otra seña. Oye, Riley, ¿qué tal la escuela? ¿Qué? ¿En serio? ¿Y esto me está pasando? ¿Dejamos al piloto de helicóptero brasileño por él? Tuve un gran día, ¿de acuerdo? ¿Qué hiciste? Dijiste que actuaríamos en forma natural. Riley, ¿estás bien, hija? Señor, hizo un gesto hacia nosotros. Entiendo. Pongan algo de fuerza. No quiero tener que ponerme firme. No. ¡Firme! ¡No! Riley, no toleraré esa actitud. ¿Quieres actitud? Yo te la mostraré. No, respira. ¿Cuál es tu problema? Déjame en paz, ¿sí? Detectamos niveles altos de insolencia. Nivel de defensa 2. ¡Defensa 2! No sé qué esté causando esta falta tan grande de respeto. ¿Quieres meterte conmigo? Sí, pues... Pónganse firmes. ¡Llaves a su posición! ¡Listos para disparar, señor! ¡Fuego! ¡Basta! Ve a tu cuarto. ¡Ya está listo! ¡Nos pusimos firmes! Bien hecho, caballeros. Eso casi fue un desastre. Pero qué desastre. Ven, vuela conmigo, gatiña. Rescatable de este video que acabamos de ver es tres elementos fundamentales. Uno de ellos, pues cada uno rescatará, digamos que el mensaje que a partir de estos elementos que estamos trabajando, pues le susciten un aprendizaje. Pero quisiera también hacer hincapié en tres aspectos y el primero es el aquí y el ahora, ¿cierto? Cuando estamos teniendo una comunicación y sobre todo en el tema con niños, con familias, en un contexto de salud, es sentarnos y estar aquí y ahora, conectarnos con el espacio, conectarnos con la persona, conectarnos con el otro, entender qué es lo que nos está hablando, porque si logramos ver, el señor estaba completamente aislado de la situación familiar. Había un contexto, para quienes han visto la película, un contexto previo, traumático para la chica, y digamos que la preocupación de la madre por entender qué le pasaba a la niña, involucrando al padre, pero el padre estaba alejado pues, de la situación familiar. Esto hizo que la comunicación fuera ineficiente, ineficaz y no efectiva, precisamente porque no se leyó el contexto, porque no se utilizó el canal correcto, porque no leímos al otro, porque no escuchamos al otro, y esto hace que no haya una comunicación, que en general no se desate o se utilicen los elementos adecuados o las condiciones adecuadas para una comunicación. Esto pudiese haber tenido un desenlace distinto: escuchar la emoción y que la persona que está siendo afectada por el contexto, que está siendo agraviada por lo previo, pueda sentirse acompañada, pueda sentirse escuchada, pueda sentirse en un contexto familiar de protección. Aquí ocurre todo lo contrario. La niña sale maltratada, debe ir a su cuarto, ya la experiencia previa fue traumática, esta también fue traumática, no hubo un contexto de protección,
Padre y madre seguramente proceden a discutir y esto ya se generó un contexto, digamos, salido de lo que se esperaba que ocurriera. ¿Por qué? Por no utilizar, digamos, las herramientas correctas, ¿cierto? Un contexto distinto pudiese ser escuchar, que ambos padres hubiesen estado en la sintonía de conversar, leer y entender la situación de la niña. De esa manera se sintiese protegida, escuchada y llegar a un acuerdo conjunto familiar, así sea un abrazo, te entiendo, es difícil, vamos a superarlo, vamos a mirar cómo lo hacemos mañana, mañana va a ser diferente. Y la solución o digamos el contexto posterior hubiese sido completamente distinto. Entonces logramos entender como un momento corto de dispersión puede llevarnos a una conversación frustrante, incluso a un evento traumático para la persona que tenemos al frente. ¿Qué es o qué convierte la comunicación en una experiencia asertiva? Ya en el contexto inicial tuvimos qué es comunicación, grosso modo, entender, digamos, los elementos que comparten una comunicación, pero ¿qué lo convierte en una comunicación asertiva? Esto lo hacen diferentes elementos. La comunicación es, digamos, asertiva, es la forma efectiva de transmitir la información y expresar información o opiniones de manera clara, respetuosa y sin agresividad. Sería utilizar los elementos propios de la comunicación en función de la comunicación o la experiencia positiva para el otro y para mí, en donde el contexto me genere protección y me permita transmitir un mensaje de manera correcta, recibir el mensaje de manera correcta, que se subsanen las necesidades de ambas partes y que esto posteriormente tenga una solución adecuada. Entonces, que la solución sea tan adecuada que nos permita, digamos, en conclusión, tener una experiencia positiva y de solución para ambas partes. Para esto también hay unos elementos. Debemos ser claros. Aquí tenemos claro que es comunicación en la vacunación y tenemos claro también previamente, lo hemos dicho, para padres y niños en el contexto de salud, ¿cierto? Entonces, en este momento es importante tener algunos elementos y el primero es ser claro y directo, ¿cierto? Expresar los puntos de vista, las recomendaciones de manera clara y concisa, ¿cierto? ¿Por qué clara y concisa y está subrayado? Porque a veces somos ambiguos en la información que damos y a veces tenemos la información tan clara que creemos que el otro la tiene clara, ¿cierto? Damos por sentado, presuponemos que la persona que está al frente de nosotros sabe lo mismo que yo sé, ¿cierto? Entonces, utilizar la información adecuada, darle un contexto adecuado a la persona que tengo al frente, ser conciso en esa información, utilizando un lenguaje sencillo, hace que los padres comprendan la importancia de lo que está pasando al frente. Yo quisiera aquí, y digamos que más adelante posiblemente lo vamos a abordar, pero es entender que el contexto que está ahí al frente no es solamente persona adulta, persona, niño, niña, que están esperando 3 segundos de vacunación y ya. Esto tiene una información previa, una construcción social. Digamos que ese constructo social está transversalizado por las experiencias familiares, por las experiencias sociales de esas personas que tengo al frente, experiencias culturales, ¿cierto? Y esa persona que llega acá llega con unos aprendizajes previos, con unas ideas previas de lo que es la vacunación, qué es lo que estoy haciendo con mi hijo, esto si es responsable o no, si es necesario o no. Y a mí como personal de salud me corresponde darle los elementos a esa persona que tengo al frente para entender, para contextualizarse de la necesidad, de la asertividad, de la oportunidad que estoy teniendo en este momento, ¿cierto? Esto me va a permitir que el niño, la niña, en compañía de sus padres, entiendan el momento como un momento necesario, ¿cierto? Como digamos, como un evento que debe ocurrir, porque ya le dimos los elementos para entenderlo de esa manera. Escuchar activamente los miedos, ¿cierto? Aquí es importante mencionar 2 cosas. Los niños a partir de los 7 años empiezan la construcción de un pensamiento concreto. El pensamiento concreto me permite a mí, como proceso cognitivo, la descripción de las experiencias y de los objetos. Y posterior a los 11, aproximadamente, es la creación de ideas, imaginarios, sucesos, planificación. Esto obedece a que la construcción cerebral, digamos que es todo un proceso, ¿cierto? Y esto me va llevando a que el pensamiento del niño desde su nacimiento hasta en la evolución hasta su adultez vaya teniendo variaciones, ¿cierto? Entonces, para mí es importante como personal de salud entender en qué momento de la etapa del desarrollo evolutivo se encuentra esa persona que tengo al frente para tener el mensaje correcto y el canal correcto para acercarme de manera correcta, amorosa y sensible a esa personita que tengo en construcción al frente para entender que lo que está pasando alrededor suyo no tiene que ser una experiencia traumática.
Asimismo, escuchar los miedos de la persona, papá, mamá o cuidador, para que esa experiencia deje de ser traumática y deje de representar, digamos, un evento ansioso por una convicción de es algo que debe ocurrir, y le estamos dando los elementos de comprensión para entender técnicamente, de manera accesible, a esta persona de qué beneficios tiene la vacunación para este chico que me está acompañando el día de hoy. Hay que respetar las opiniones y decisiones de los padres, ¿cierto? Entonces, reconocer que los padres tienen derecho a tomar unas decisiones, a tener unas decisiones informadas sobre la salud de sus hijos. El padre, por su contexto familiar, cultural, religioso, puede decir, no, no quiero, después de lo que me dices, que mi hijo se vacune, que también es una decisión, ¿cierto? Pero es escuchar y saber darle los elementos. No intentar poner o imponer mi punto de vista por encima del de las otras personas. Tenemos que dar una información que se base en evidencias, que esté respaldada por evidencias y que las recomendaciones que yo le estoy dando a esa persona tenga unos hechos validados y científicos que sean irrefutables. O sea, que la otra persona no me hable, es que yo creo, es que mi experiencia, es que el aprendizaje, no. Hay unos elementos objetivos que nos van a permitir darle a esa persona herramientas tan concretas, ¿cierto? Tan irrefutables, que el otro va a entender que es un camino, digamos, acertado, ¿cierto? Proporciona información clara y precisa, lo decíamos ahorita, es utilizar datos y evidencias científicas para respaldar las afirmaciones sobre la seguridad y la eficacia de las vacunas, presentar información de manera comprensible y evitar el uso de terminología complicada. Recuerde que el que tenemos al frente puede tener una profesión completamente distinta a la mía, puede no conocer del contexto de salud o incluso puede no tener una formación académica que le permita entender incluso algún tipo de palabras, algún tipo de terminologías, y que la persona va a quedar completamente nula en la información de lo que está pasando, ¿cierto? Entonces va a sentar con su cabeza, a sentir con su cabeza, a decir, sí, claro, dale, proceda, pero dentro de ellos no sabemos qué experiencia están teniendo, ¿cierto? Puede ser una experiencia de inconformidad, de insatisfacción, de desconocimiento, de miedo, que nosotros no fuimos el canal correcto para que esta persona lograra subsanar todas las dudas o preguntas que tenía. Hay que tener empatía, comprensión, ¿cierto? Algunas personas pueden tener miedos o dudas relacionadas con las vacunas. Las preocupaciones y la empatía al respecto debe ser importante, escuchar a la persona de manera atenta, entender qué es el mensaje que me está transmitiendo, qué es lo que me quiere decir, por qué eso que me está diciendo es importante para la otra persona sin minimizarlo, preguntarle qué es lo que más le preocupa y brindarle información específica sobre ese miedo específico que me está transmitiendo. La experiencia de ser padres en ocasiones favorece la construcción de temores que llevan a devaluar o premiar el rol. ¿Cuál rol? El de ser padre, ¿cierto? Entonces, a través de esa experiencia social, digamos que lo vimos mucho en el tema de pandemia, con todas las interpretaciones que se hacían del tema de vacunación, para unos era poner en riesgo la familia y la gente que se amaba. Si uno iba y les ponía la vacuna, entonces estamos hablando de que en 5 años se van a morir, de que todos esos imaginarios sociales que se iban construyendo a nivel familiar y social, y que eso se adhiere de manera significativa para nosotros. Entonces yo, como padre, me siento al frente de un personal de salud que me está diciendo que es importante, pero detrás tengo mi familia, mi grupo social diciéndome que voy a matar a mi hijo, y todo eso genera, digamos, un evento estresante, un evento relativamente importante, y hace que el padre se sienta bueno o mal padre, ¿cierto? Y ese rol a través de la experiencia social y la construcción de imaginarios colectivos puede afectar la adherencia a un tratamiento médico, puede afectar la adherencia y la comprensión de un tema de salud, ¿cierto? Como la vacunación, que la vacunación la entendemos nosotros como una inmunización, pero esa inmunización no siempre tiene que estar entendida, tiene que ser comprendida por diferentes contextos culturales o religiosos, ¿cierto? Digamos los mormones, digamos los testigos de Jehová, por poner un ejemplo, que tienen una experiencia distinta de la salud, a quienes no se les puede hacer una transfusión de sangre, no se les puede hacer una transfusión de órgano, son personas para quienes el procedimiento médico tiene que ser muy limitado por el tema del cuidado, por el espíritu, digamos, por lo religioso que habita en su cuerpo y que no debe ser transgredido. Es un tema cultural, ¿cierto? Y como yo como profesional de salud también tengo la capacidad de entender que ese contexto cultural no es propio, que no debo reñir con él, y que también debo respetar la postura del otro porque eso para el otro es importante, ¿cierto?
Enfócate en los beneficios. Realmente es importante enfocarnos en lo realmente importante, valga la redundancia, y es darle al otro los beneficios, que eso serían las herramientas concretas para que el niño pueda acceder al tema de vacunación. ¿Qué es la comunicación asertiva ahora? Transformándolo, digámoslo, tomándolo como una experiencia transformadora, ¿cierto? Esas experiencias que favorecen o desfavorecen la adherencia que da tratamientos. La comunicación puede ser una experiencia en todos los niveles. Esta nos permite intercambiar ideas, transmitir emociones, compartir conocimientos, construir relaciones significativas. Además, se puede producir un cambio profundo en la forma en la que las personas perciben el mundo, se entienden a sí mismas y se relacionan con los demás. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos personas de interacción, no somos seres de interacción, que todo el tiempo desde nuestro nacimiento estamos tomando información del otro. Por el otro entendemos la cultura, por el otro entendemos y aprendemos el lenguaje, por el otro entendemos y aprendemos quiénes somos, qué es el mundo, si el mundo es negativo o es positivo, qué soy yo. A partir de ahí también hago una construcción de qué soy yo, quién soy yo. Soy una persona buena, no soy una persona buena, soy lindo, no soy lindo, tengo habilidades, no tengo habilidades, tengo carencias o no tengo carencias. ¿Por qué? Porque es una interacción y un constructo social, ¿cierto? Eso se llaman los esquemas para los psicólogos. Y esos esquemas nos permiten dar un significado, un significante de lo que somos nosotros, de esa relación que tenemos con nuestra familia, con nuestro grupo cercano en la infancia, pero también se va a extender a nuestro grupo cercano cuando estamos en la adultez, pareja, amigos, relaciones, trabajo, estudio. Y esta relación inicial que yo tengo, digamos, con mis figuras iniciales, me permiten tener toda esa construcción para futuro desarrollarme a nivel social, ¿cierto? Esto que permite que ya tengo unas, digamos que esto como lo entendemos, como que ya tengo unas experiencias previas al momento en que ya tengo la persona ahí y como mi forma de comunicar de manera asertiva, de manera adecuada, puede ser una experiencia transformadora, ¿cierto? ¿En qué punto transformadora? En que dándole los elementos correctos y teniendo una comunicación adecuada, puedo hacer que el otro desaprenda un aprendizaje quizá que fue significativo y que pudo ser traumático por una experiencia que en contrarreste una experiencia positiva, ¿cierto? Entonces, si yo le doy los elementos adecuados a la persona que tengo al frente, muy seguramente la persona puede significar, puede desaprender una experiencia negativa y construirla en una experiencia positiva. Es así como esta experiencia, aparentemente sencilla como los procedimientos simples de salud, pueden ocasionar aprendizajes traumáticos que limitan la adherencia de tratamientos, las consultas oportunas posteriores ante eventos de salud y poca credibilidad a personal de salud a lo largo de su vida. Puede ser que la experiencia no la haya tenido previa, puede ser que nosotros seamos la experiencia negativa. Puede ser que a través de la interacción con nosotros, porque yo no le di las herramientas adecuadas, porque yo tuve un mal día y no le favorecí un contexto de protección, para esa persona puede significar una experiencia tan traumática, ya sea porque es un pequeño, un niño que apenas está construyendo sus significantes del mundo, o porque es un padre temeroso que tiene unos eventos sociales que nosotros le estamos confirmando, que nosotros somos personal de salud y que como personal de salud somos peligrosos, ¿cierto? Entonces, que todo este contexto no genera un contexto de protección, sino todo lo contrario, que me genera una experiencia negativa, que me genera una experiencia poco positiva y que esto va a significar para mí, para mi familia, un evento traumático, buscando entonces a futuro otras experiencias alternativas de salud distintas a la salud tradicional, ¿cierto? Entonces son los que van para una curación, digamos, para una sanación alternativa, los que utilizan, no complementan el tema de salud, sino que utilizan solamente los temas, digamos, espirituales o chamánicos, en fin. Todo esto puede ser a través de una experiencia que nosotros ya le hicimos o le ayudamos a construir al otro como un evento completamente negativo y que fuimos una experiencia traumática para esa persona que tenemos al frente. Inicialmente les decía, podemos ser una experiencia positiva, podemos ser una experiencia negativa y podemos utilizar un lenguaje transformador, una experiencia transformadora para esa persona que tengo al frente y que esa persona pueda adherirse de manera adecuada, no solo a un tema de vacunación, sino a tratamientos médicos, a consultar de manera oportuna ante un evento de salud, que hay personas que consultan ya cuando no hay nada que hacer, entonces ya en lugar de consultar de una manera preventiva, estamos siempre consultando de manera correctiva, y ya hay poca credibilidad del personal de salud, ¿cierto? Entonces, ¿esto cómo influye en las personas que tenemos al frente? ¿Cómo hacer que esta comunicación, que es una experiencia, ya sabemos, asertiva, ¿sí? Experiencia positiva y experiencia transformadora, como una comunicación de experiencia incluyente? ¿Qué es incluyente? Incluyente es que todos hagamos parte de. Para lograr una comunicación incluyente es
importante considerar que prestar atención a las opiniones y las perspectivas de los demás de manera genuina y respetuosa. Esto implica evitar interrupciones, juicios prematuros, estar dispuesto a aprender de la experiencia de los demás. Yo no soy el portador del saber, yo no tengo el saber. Mi saber es a través de una formación académica. El saber de quien tengo al frente es a través de su experiencia de vida, ¿cierto? Entonces yo debo aprender de ese saber del otro para entender y para interactuar de una manera correcta. El lenguaje inclusivo es utilizar las formas que respeten la diversidad de la persona, entender a quién tengo al frente. ¿Quién es esa persona que tengo al frente? ¿Qué significa esa persona que tengo al frente? Incluso qué me detona esa persona que tengo al frente, ¿cierto? A través de los imaginarios sociales, a través de los constructos sociales, a través de los prejuicios que yo también porto, ¿qué me significa esa persona que tengo al frente? Y cómo hago que esa significación que tengo no se convierta en un espacio de exclusión ante la persona que tengo allá. Por ejemplo, una pareja homoparental que traen su hijo, papá con un niño. Si yo soy una persona religiosa como personal de salud y para mí eso representa algo aberrante, voy a hacer que la experiencia sea una experiencia aberrante para ambas partes. Voy a ser agresivo, voy a ser excluyente, voy a ser cuestionador, voy a lanzar prejuicios, voy a tener ideas, digamos, ideas irracionales o ideas conflictivas que los vamos a poner en función de este espacio de salud, ¿cierto? Entonces, un lenguaje inclusivo hace que la persona que tengo al frente, la familia que tengo al frente, el contexto que tengo al frente, es supremamente valioso y no implica que yo tenga que, digamos, aceptarlo, sino simplemente entenderlo, ¿cierto? Es empatía con lo cultural. Yo puedo tener al frente una pareja indígena, yo puedo tener al frente una pareja, ya lo dijimos, parental. Yo puedo tener al frente una familia poliamorosa, yo puedo tener al frente una persona del campo, una persona campesina, yo puedo tener al frente una persona con acceso económico limitado, yo puedo tener al frente, en fin, todos los contextos culturales que ustedes puedan imaginarse y cómo yo a través de mi experiencia, de mi comprensión, de mi escucha, no solamente la escucha por el oído, sino la escucha del contexto, puedo hacer que esa experiencia empática con el otro se convierta en una experiencia positiva en este sentido de salud, ¿cierto? De salud. Sería intentar comprender las experiencias y las perspectivas de los demás desde un contexto y marco de referencia cultural y evitar hacer suposiciones o generalizaciones. Ser consciente que las diferencias culturales, de las diferencias culturales y evitar estereotipos o prejuicios. Respetar las prácticas, creencias y valores diferentes de cultura y evitar imponer mi perspectiva propia. Generar un espacio seguro para esa persona que para mí es distinta. Generar un espacio y un contexto seguro para esa persona que para mí es diferente. Generar un contexto seguro para el otro que definitivamente puede traer unas experiencias previas y puede obedecer o corresponder a una cultura completamente distinta a la mía. Y tener accesibilidad, ¿cierto? Es considerar las necesidades de comunicación de todas las personas, incluyendo aquellas con discapacidades, ¿cierto? Digamos, una persona con discapacidad auditiva. Todo esto que acabamos de mencionar anteriormente en los minutos que llevamos de conversación, puede ser que es muy fácil cuando yo tengo la habilidad de comunicar de manera verbal y no verbal, y que el otro que tengo al frente también tenga esas mismas capacidades. Pero ¿qué pasa cuando tengo al frente una persona con unas limitaciones o unas discapacidades que impiden que la comunicación sea fluida y verbal, ¿cierto? O incluso puede ser verbal, pero no verbal, por ejemplo, o que no sea escrita, y que el canal se nos complique un poco, ¿cierto? Para transmitir el mensaje. Yo qué herramientas voy a entender, qué herramientas voy a construir para llegar el mensaje a esa persona que tengo al frente, ¿cierto? Entonces, una persona con discapacidad visual, una persona con discapacidad auditiva, una persona con discapacidad cognitiva, ¿cierto? A quien el mensaje le puede llegar de una manera completamente distorsionada o concreta y que no va a ser tan fácil que se adhiera o que comprenda o que abstraiga de ahí, de eso que le estoy compartiendo, una información como yo se la quiero transmitir o el mensaje real que yo le quiero transmitir. Cómo encontrar las herramientas, el contexto, los canales y el código adecuado para que esa persona acceda a esa información que yo le quiero transmitir. Eso es comunicación asertiva, eso es comunicación que genera inclusión, porque recuerden que nosotros no tenemos
cómo seleccionar a quién está al frente. El que está al frente es un mundo completamente distinto, ¿cierto? Y es un mundo novedoso. Y esa persona que tengo al frente llega con sus características particulares. A nosotros no nos compete seleccionarlo, no nos compete excluirlo, sino todo lo contrario, incluirlo, acercarlo al sistema de salud. Que la otra persona me pueda entender a qué se está sometiendo, digamos, bueno, sometiendo es una palabra fuerte, a qué se está, digamos, qué experiencia está construyendo, a qué se está acercando, qué beneficios tiene esta experiencia que estamos desarrollando, como la inmunización, y cómo el otro va a lograr acceder a esa información que yo le estoy transmitiendo, ¿cierto? Bueno, agradeciendo a todos ustedes la disposición, esperando también que estas ideas hayan logrado, digamos, proporcionar así sea unas herramientas cortas, pero que nos ayuden en un contexto de salud a generar para las personas con quienes nos relacionamos todos los días en nuestro entorno unas experiencias más favorables para los otros y para nosotros. Y esto quizás no se extiende solamente a nuestro contexto de salud, a nuestro contexto laboral, sino que también se va a nuestro entorno familiar, a nuestro entorno social, a nuestro entorno personal, y hace que nosotros tengamos unas experiencias significativas, gratas, y de mayores aprendizajes, solucionando de manera adecuada los retos que se nos presentan todos los días y construyendo relaciones un poco más saludables y unos entornos un poco más saludables.